Muy a pesar de que la intensidad del conflicto armado colombiano ha bajado gracias a la reciente firma de la paz entre el gobierno y la exguerrilla autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la violencia estructural en el país se mantiene y las lógicas de conflicto en los territorios siguen vigentes. La situación de violencia en Colombia representa un factor que genera manifestaciones relacionadas con la trata de personas, como por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para los grupos armados ilegales y la utilización con fines de explotación sexual de mujeres y menores de edad, no solo de grupos alzados en armas, sino también de ejércitos regulares. La trata interna de personas en Colombia se ha complejizado en las últimas décadas, en particular por el impacto de la situación de violencia que vive el país. La movilización de mujeres a otras regiones para trabajar en prostitución ha sido una constante en el país, y buena parte de dichas mujeres lo hacen por decisión propia y no se consideran víctimas de trata de personas. Pero muchas mujeres y niñas de distintas regiones son víctimas de tráfico, generando una problemática interna poco visibilizada y asumida como prostitución simple y autónoma. Con motivo de la lucha mundial contra las drogas, hace más de 15 años, en diferentes zonas de Colombia, hace presencia el ejército de los Estados Unidos. En los últimos años se han denunciado que en las zonas cercanas a las bases militares estadounidenses se ha acrecentado la prostitución en diferentes poblados. Sin embargo, el término usado prostitución no siempre corresponde a la situación vivida. Se trata de utilización de menores de edad y mujeres con fines sexuales por medio del tráfico de personas. Esta situación no es una práctica exclusiva del ejército estadounidense. De igual manera, el ejército colombiano ha realizado esta práctica durante décadas y, por lo tanto, la grave situación se ha normalizado. Son muchos los factores que han invisibilizado esta situación, pero uno de ellos es la ausencia de análisis e investigación periodística sobre la temática. El presente trabajo de investigación ha tenido en cuenta notas periodísticas relacionadas con la utilización de menores y mujeres con fines sexuales por parte del ejército de los Estados Unidos. Esto porque al tratarse de un ejército extranjero, la violación de derechos ha sido publicada por algunos medios. Para tales fines, se hizo un trabajo bajo metodología de documentación noticiosa desde el año 2009, año en el que se denunció la situación, hasta el año 2017. La muestra contó con un total de 28 notas publicadas, a las cuales se les realizó un análisis de contenido y posterior análisis del discurso noticioso. Debe quedar en claro que Colombia vive una crisis periodística muy grande. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en el 2017 se han presentado 87 ataques contra 108 periodistas. Dicha situación se ha traducido en la ausencia de trabajos periodísticos con profundidad y seguimiento de la temática relacionados con las violaciones de derechos humanos. En la mayoría de las noticias analizadas encontramos una preocupante ausencia de investigación sobre las reales causas de la explotación sexual. Muy a pesar de que las denuncias sobre las violaciones empezaron a hacerse desde el año 2006, solo hasta el año 2013 un medio de comunicación con gran audiencia se atrevió a publicar con mayor información sobre los casos de violaciones. No fue posible encontrar notas de seguimiento desde el año 2014 sobre el tema, lo que indica que no fue tratada a profundidad por los medios colombianos. Para el año 2015, después de la entrega del informe sobre orígenes del conflicto en Colombia, realizado en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, se logró una gran audiencia porque se demostró que militares estadounidenses vendieron videos de explotación sexual infantil realizados con sus víctimas. Muy a pesar de la gravedad de las denuncias, hasta la fecha no hay capturados, por la calidad de inmunidad que tienen los militares en el país. Después del pico comunicativo que sucedió en el 2015, los medios no siguieron informando sobre la situación. No se han encontrado notas al respecto en el año 2016 ni en el 2017. Las escasas publicaciones demuestran desinterés en la temática por parte de los periodistas y los medios de comunicación, pero a la vez demuestra lo que podría interpretarse como un silencio cómplice ante la situación. En ninguna de las notas analizadas se relaciona el tráfico de menores en los lugares en donde se encuentran las bases estadounidenses con las alarmantes cifras de menores desaparecidos en el país. Según cifras de Medicina Legal, en Colombia han desaparecido en los últimos 5 años al menos 16.243 menores, de los cuales 8.060 siguen desaparecidos y 186 han sido encontrados sin vida. Los móviles de desaparición son muchos, entre ellos la explotación con fines sexuales y servidumbre. La presencia de niñas explotadas sexualmente en las zonas donde se encuentran militares debería ser investigada a la luz de las escandalosas cifras de menores desaparecidos en el país. Es una constante en las notas analizadas el uso del término prostitución como el correcto para abarcar la problemática de trata de personas con fines sexuales.
Por desconocimiento o como manera de mantener el término referido como algo maligno o ilegal, la palabra prostitución es mal usada por la gran mayoría de los medios de comunicación en Colombia, haciendo que llamen prostitución a la explotación sexual infantil, a la trata de personas. El mal uso de la palabra prostitución tiene dos posibles malinterpretaciones. La primera, satanizando la prostitución como algo reprochable, y la segunda, normalizando la explotación sexual como si fuera decisión de la mujer o la niña el estar en el estado de vulneración. En la mayoría de las notas analizadas se evidencia la ausencia de entrevistas a funcionarios y funcionarias oficiales encargados de trabajar en contra de la problemática, como por ejemplo el Ministerio de Salud, la Oficina de Lucha contra la Violencia de Género, entre otras entidades públicas cuyo mandato es prevenir, luchar contra las violaciones de derechos humanos. Esto puede evidenciar la falta de interés de los medios en otorgar las responsabilidades del Estado frente a las violaciones constantes de derechos en la prensa de fuerzas militares, nacionales y extranjeras. Tres de las noticias analizadas se acercan a explicar la problemática como un fenómeno de violencia social. Lo hacen dando un panorama de la situación de violencia circundante en la zona, mas no indagan más allá del tema. Un medio de comunicación, Contravía, enlaza la violencia social con los juegos de poder generados desde la cultura de la violencia, en donde un arma, un uniforme y el tener dinero juega un papel importante para la manipulación de las niñas y mujeres que son víctimas de explotación sexual por parte del ejército estadounidense. Igualmente, solo un medio de comunicación, nuevamente Contravía, logra especificar que el engaño también es una forma de violencia por razón de género y que dichas mujeres son víctimas que han sido persuadidas con mentiras hasta llegar a la situación actual. Solo dos de los textos enlazan la problemática directamente con la vulneración de derechos por razón de género, en especial Contravía y el diario El Tiempo, logrando conectar los efectos de la cultura patriarcal en Colombia con la situación de trata de mujeres para explotación sexual, en donde el poder del hombre por ser hombre resignifica las funciones de las mujeres, perpetuando un estado de abnegación femenina de manera aún más violenta por la presencia de un conflicto armado. En todas las notas hay una preocupante ausencia por tratar de develar quiénes son las personas o agrupaciones encargadas del tráfico de mujeres y niñas para explotación sexual. Ni en las notas de medios independientes ni de oposición se muestra un real interés por develar el negocio que se ejerce con la vulneración de los derechos de las mujeres, mucho menos de cómo este negocio se mantiene con el beneplácito, muy seguramente de las comunidades y las instituciones. Donde se instala una base militar siempre hay un aumento de los delitos sexuales en las zonas cercanas donde se encuentra la base. Esta situación se ha hecho normal en las comunidades y en los estados receptores y extranjeros que parecieran apoyar la actividad como una necesidad natural del hombre para su placer, obviamente alimentando una cultura patriarcal dañina para las mujeres y las niñas. Las mujeres que trabajan en la prostitución en zonas militares no tienen los servicios de salud adecuados. En Colombia los servicios de salud no son gratis y es aún más complicado acceder a dichos servicios en zonas rurales, como son las zonas en las que se alojan las bases militares. Hay que tener en cuenta que muchos de los prostíbulos cercanos a las bases militares trabajan con mujeres que están en contra de su voluntad o que, dada la situación de pobreza y violencia de las zonas, se ven obligadas a trabajar como prostitutas. Es así que la presencia de bases militares extranjeras generan un alto índice de delitos sexuales en contra de las mujeres y niñas, delitos que quedan impunes por la calidad de militares extranjeros que tienen los victimarios en el territorio colombiano. En tiempos de guerra, las mujeres son más propensas a ser violentadas. En un conflicto que lleva más de 60 años, la utilización del cuerpo de la mujer colombiana como arma de guerra y como muestra de poderío masculino ha llevado a que por generaciones se siga duplicando las violaciones de derechos. Los medios de comunicación tienen una tarea muy importante en el análisis y en la denuncia de la situación de tráfico y utilización de mujeres y menores con fines sexuales. Sin embargo, solo se enmarcan en dar algunas informaciones y mayor profundización y solamente cuando ocurre un caso llamativo a la audiencia. Mientras para el gobierno nacional, para los gobiernos extranjeros y los medios de comunicación, la situación no se tome como un grave problema digno de denuncia, seguimiento y creación de políticas públicas para evitar el problema, la explotación sexual infantil y de mujeres seguirá siendo una problemática no estudiada, mucho menos visibilizada en el país. Es así que seguiremos duplicando las lógicas de violencia social hacia nuestras niñas y mujeres de generación en generación.